Bueno, buenos días a todos y todas, y gracias por la invitación a Ana Josefa y a Marco Antonio, porque nos da la posibilidad, algo conversábamos de eso antes, de poder dialogar y intentar Ujú, ponerle nombre a las cosas que nos suceden, a las cosas que nos pasan, ¿no? Y las cosas que nos pasan, por supuesto, especialmente en el trabajo que uno desarrolla, que yo desarrollo, suceden primero y de forma directa en lo corporal, ¿no? El cuerpo nos informa de lo que está sucediendo y nos informa a través de sus múltiples manifestaciones. ¿M? En el caso actual, la angustia, la ansiedad, los problemas ujú. del dormir, las pesadillas, los sueños, son todos nombres corporales, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cosas que nos suceden en el cuerpo y que dan cuenta de cómo estamos recibiendo el impacto de lo que estamos viviendo. Esto no es una situación nueva. Nosotros siempre, al estar conectados, digamos, en cualquier ámbito, en cualquier ambiente, vamos a recibir el impacto de las cosas que nos rodean. Desde los primeros momentos de la vida donde están nuestros padres, y nosotros recibimos el impacto de lo que nos rodea a través de esa relación que establecemos con ellos, hasta la complejidad que después se desarrolla en términos de los vínculos sociales que adquirimos, los lugares históricos donde nos toca desarrollar. Somos sujetos históricos, por lo tanto vamos a recibir siempre ese impacto anclado, digamos, en la situación específica que nos toca movernos y desarrollarnos. Hoy día en este momento estamos en una situación que pudiéramos denominar absolutamente excepcional, aparentemente, ¿no? Y no solamente excepcional, sino que, para usar un concepto que se ha ido desarrollando actualmente, podríamos denominarlo un acontecimiento, ¿no? Y por decir un acontecimiento nos estamos refiriendo a un hecho que nos saca de las aparentes tránsitos normales, de las aparentes cotidianidades en las cuales nos movemos. Y un acontecimiento, por lo tanto, algo que perturba ese orden aparentemente establecido en el cual nos movemos. Sin embargo, evidentemente que uno de los primeros impactos de esta sensación de decepción que este tiempo sugiere, digamos, ¿no? Es la ruptura de algo que ustedes entiendo han venido trabajando o han escuchado anteriormente, que es la ruptura de las certidumbres. ¿Mm? Ahora, por certidumbres tenemos que entender siempre que tiene algo de movedizo esta situación, ¿no? Porque son certidumbres en algún sentido ilusorias. ¿Mm? Algo conversábamos con Ana Josefa anteriormente, en el sentido de que nosotros desde muy chiquitos, algo vamos a hablar de eso más adelante, sabemos que nos vamos a morir. Sin embargo, evidentemente que para poder hacer y desarrollar el ejercicio de la vida, tenemos que depositar ese dato fundamental, ese dato fatal, ese dato estructurante, en un cierto cajón del olvido para poder sostener la vida, digamos, ¿no? Sin embargo, probablemente en cierto momento de la vida eso aparece como un dato y después empieza a hacerse cada vez más evidente con el paso de los años. Por ejemplo, la muerte ya deja de ser un dato, sino que empieza a ser un referente que de alguna manera construye concretamente la vida actual. Uno ya no empieza a pensar en la muerte como un dato futuro, sino que más bien empieza a pensar en la muerte como algo que tiene que ver con el presente, es decir, cómo voy a vivir lo que me resta, digamos, ¿no? No todos conceptualizan de esta forma esta situación, pero sí está ahí presente en nuestro psiquismo, ¿no? Bueno, lo de hoy día es una ruptura, esta certidumbre imaginaria, digamos, ¿no? De que estos aspectos no están ahí, están. Y no solamente están en su dimensión potente, como hoy día podría ser el COVID, el coronavirus, sino que además sucede aquí algo muy excepcional en esta situación actual, ¿no? Y en su impacto psíquico. Primero, es un enemigo invisible. Uno puede esquivar los Mm, autos, podría esquivar incluso subirse arriba de un avión para que este no caiga y por lo tanto esquivar la muerte, pero este es un enemigo invisible, no sabemos dónde está. Incluso más, y este es un elemento sustancial, podemos hacer todos los ejercicios evitativos, digamos, de la contaminación, como por ejemplo lavarnos las manos, preferentemente, digamos, ¿no? Y de esa forma aislar de modo fundamental el virus. Sin embargo, el enemigo fundamental, y ese es un impacto tremendo, es el ser humano. El ser humano, es decir, que pasó por un supermercado o pasó por un espacio, dejó su rastro, ya sea en forma de aerosoles, digamos, que sería lo más peligroso porque se demoran en caer, o en un reguero, digamos, o en un hálito, que contamina todo,
se nos vuelve justamente el enemigo fundamental. El ser humano hoy día aparece en su dimensión de lo concreto como un enemigo. Por eso que entonces eh, eh, lo que se ha denominado, a mi juicio, un mal concepto, aislamiento social, ¿no? Más bien lo vamos a denominar acá aislamiento físico, ¿no? Es decir, uno tiene que tener una distancia física con el otro, digamos, ¿no? Ojalá que no haya aislamiento social. De hecho, lo que estamos haciendo hoy día es romper o intentar romper el aislamiento social para poder vincularnos, aunque sea virtualmente, con el otro. Porque justamente situaciones como las actuales, la que estamos viviendo, lo que sostiene es justamente el vínculo, aunque sea virtual, con el otro. Predicar o pregonar el aislamiento social es justamente lo que tendríamos que evitar en situaciones como las actuales, donde la distancia física con el otro hace difícil o peligroso esa relación. Por lo tanto, distancia física fundamental para poder conservar la vida, aislamiento social no. Ahora bien, estas situaciones que yo decía recién, por supuesto, esta ruptura de la incertidumbre, digamos, ¿no? Esta ruptura de la certidumbre y por tanto instalación de incertidumbre, hace aparecer con toda la fuerza algo del orden de lo cual continuamente nos movemos, pero que hoy día en su quiebre aparente, pero imaginario, digamos, ¿no? De esa certeza supuesta, nos produce terror, ¿no? Y nos produce además un movimiento que activa toda, lo podemos ver, digamos, ¿no? Nuestras situaciones que se manifiestan en eh, dolores corporales, incluso angustia, dificultad de soñar, lo que yo denominaba anteriormente, digamos, que son las respuestas del psiquismo alojadas en lo corporal frente a algo que lo fragiliza y lo amenaza. Por tanto, segunda característica, aparte de la ruptura de esta certidumbre imaginaria, fragilización. El sujeto siente, todos nosotros sentimos con concreción evidente y clara la sensación de minusvalía, de fragilidad frente a algo que nos amenaza y no nos podemos defender. Freud, por ejemplo, mencionaba tres amenazas características del sujeto humano frente al cual se defendía, ¿no? La muerte como primer elemento esencial, la enfermedad y el dolor emocional, que son las amenazas que continuamente nos estamos defendiendo. Por eso que construimos lazos con los otros para poder sostenernos frente a esta amenaza. Primero las amenazas de la naturaleza, como decía yo anteriormente, que no podemos controlar, digamos, ¿no? Un terremoto, digamos, un desborde de las aguas, no podemos controlar, ¿no? Y la naturaleza nos ha mostrado muchas veces en su dimensión tremendamente potente esa condición frágil del ser humano. Segundo, la muerte y la enfermedad, que son elementos que efectivamente tememos y no podemos controlar. Si uno hiciera, y Marco puede saber mucho más de eso, la cantidad de enfermedades a la cual estamos nosotros en teoría expuestos, digamos, o de infecciones o de virus, son miles, pero transitamos todos los días como si aquello no existiera, sin darnos cuenta que nos estamos salvando, digamos, día a día, minuto a minuto, de esa situación terrible a la cual estamos expuestos, ¿no? Y por supuesto que la tercera es el dolor emocional, el dolor psíquico, el del rechazo, el del dolor del desamparo, digamos, al cual nos expone el vínculo con el otro. Para eso creamos redes, creamos una estructura cultural, creamos normas, creamos instituciones, porque son los modos de defendernos, son los modos de poder enfrentarnos justamente a ese otro o a esa condición otra que nos amenaza. Sin embargo, la condición cultural necesaria para hacerle frente a estos elementos significa restringir nuestra libertad individual, absolutamente, ¿no? Significa que hay algo del cumplimiento total del sujeto, ¿no es cierto?, que va a quedar fuera. Es lo que nos sucede en un condominio. Cuando nosotros vivimos en un condominio, tenemos que restringir la libertad individual, el deseo propio en beneficio de los acuerdos colectivos, ¿no? Bueno, el problema es que esa restricción individual solo puede ser sostenida en la medida que eso surge de un acuerdo colectivo, que no es impuesta por un poder. Ahí podemos guardar esto, digamos, evidentemente en nuestro reservorio de memoria para mostrar cómo las estructuras culturales y las estructuras colectivas van a estar en peligro de desborde permanente cuando esos acuerdos colectivos que sostienen no son ejecutados y construidos como parte de ese acuerdo más amplio, digamos, ¿no? O cuando son la imposición de un poder. Estamos justamente siempre con ese temor al desborde en la medida que eso está presente. Situaciones como las actuales, digamos, ¿no? La que estamos viviendo, nos crean un mecanismo muy concreto de la expresión de esa fragilización, es decir, la sensación de estar
en lo concreto amenazados por la muerte, amenazados por el otro, digamos, ¿no? El otro como un enemigo, pero también amenazados por la sensación de incertidumbre, de no saber qué va a surgir de todo esto, cómo vamos a vivir después, con esa especie de retorno o de noción melancólica de algo que hemos perdido, que sería el idealizado orden que existía hasta antes de enero, digamos, o hasta antes de marzo de este año, ¿no? Digo idealizado orden porque sabemos que no era un orden idealizado, pero que lo vivimos como una especie de valoración, ¿no es cierto?, de algo perdido en virtud de lo actual. Ahora, eso hace, digamos, ¿no?, que esta situación humana de estar expuesto al accidente, de estar expuesto a la sensación de incertidumbre, nos configura de que la convivencia con la muerte la tenemos permanentemente en toda nuestra existencia. Y por muerte me refiero evidentemente a cualquier situación que amenace la vida o que amenace nuestra interacción en el mundo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la vida, entonces, la vida, resulta de una lucha permanente, continua, para poder frenar y crear los diques frente a esto que nos amenaza, que es lo mortífero. Diques psíquicos o diques materiales. Cuando eso, y esa sería una de las amenazas actuales, cuando eso cede, cuando efectivamente nosotros no tenemos las fuerzas para poder construir estos diques, digamos, ¿no?, la muerte nos arrasa. ¿Mm? Por ejemplo, es lo que sucede en lo depresivo, en un sentido global. En lo depresivo, el sujeto siente que ya no hay nada más por qué luchar. Uno le puede decir a una persona depresiva, pero muévete, haz algo, o no intentes hacer eso, si hay hijo, hay esposo, está tu trabajo, en fin, uno le menciona todas aquellas cosas que supuestamente tendrían un cierto valor. Nada de eso tiene valor. La vida se ha retirado, por decirlo así, de los objetos, o se ha retirado de las personas. ¿Mm? Pues bien, la vida justamente entonces tiene que ver con darle valor, con investir, ¿no?, con darle categoría de valor a las cosas que están ahí y a las personas que están ahí, digamos, ¿no? Cuando eso no sucede, la muerte nos arrasa. Voy a dar esto con un ejemplo de lo cotidiano. Todos hemos escuchado alguna vez esa frase que dice, por ejemplo, respecto a una persona: esta persona se dejó estar. Todos hemos escuchado esa frase. ¿Qué significa dejarse estar? Significa que para esa persona la vida se acabó. Y lo que viene de aquí para adelante es una administración de lo que ya hay. Es decir, pérdida, y a esto quiero referirme, de una condición fundamental para poder sostenerse en el mundo. Pérdida de la ilusión. ¿Mm? Lo único que hace posible sostener el presente, de tal manera que el presente no sea un peso, es una condición de porvenir, o sea, una condición de futuro. Si no hay futuro posible, si no hay la ilusión de un porvenir, y la palabra española en este sentido es tremendamente hermosa, porque es un concepto único, es una palabra única, porvenir, pero que si la descomponemos tiene que ver justamente con aquello que aún no sucede, pero está por venir. Si no hay porvenir, si no hay futuro, si no hay ilusión en el sentido positivo de la palabra, digamos, ¿no?, no es posible sostener el presente. Bueno, por eso que alguien muere simbólicamente cuando siente que ya todo se acabó y que no hay futuro. Bueno, la condición actual, que sería lo horroroso, lo tremendo de la situación actual, es que nos tiende a señalar de que el futuro está suspendido, de que la actualidad, en su peso de puro presente, nos marca y nos señala una condición inexorable de suspenso de un porvenir. Por eso que la única manera a la cual acudimos es sostenernos en el afecto de los cercanos, por supuesto, pero también la noción, y que se nos repite incluso de la autoridad: esto va a terminar, esto va a pasar. ¿Para qué? Para imaginar un futuro posible. Eso nos sostiene. Si tuviéramos la sensación hoy día, por ejemplo, de que esto es eterno y que este es el modo en que vamos a vivir, sería horroroso, pero probablemente crearíamos otros futuros posibles para sostenernos en el mundo, ¿no? En ese sentido, el sujeto humano es un creador para poder vivir, un creador de ilusiones. Ahora, ilusiones tiene dos sentidos. En un sentido negativo, ilusión significa algo iluso, como un espejismo, es decir, algo que realmente no existe y que está condenado al estrellamiento continuo, digamos, ¿no? En la medida que confiamos eso como sostenimiento. Pero ilusión también tiene un sentido, como decía recién, de algo que aún no ocurre, pero va a ocurrir. Por de pronto, es lo que está detrás incluso de los fenómenos religiosos, de la fe, ¿no?, para aquellos que son creyentes. Es decir,
Aún no está, pero va a estar. Y yo lucho para que eso llegue, digamos, ¿no? Los novios, no sé hoy día, ¿eh? Pero anteriormente se regalaban ilusiones. Es decir, Mm. la sensación de algo que yo doy al otro y que sostiene otro presente en pos de que vivamos juntos, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta hoy día sería, bueno, ¿cómo recuperar esas ilusiones? ¿Qué ilusiones tenemos que construir para que no sea una situación ilusa, sino que efectivamente sea algo que nos sostenga, ¿no? Entonces, hoy día, más que nunca, esta situación nos desborda, nos ataca en su condición destructiva de la ilusión. ¿Mm? Ahora, para que esta ilusión sea sana, nos permita sostenernos, nos permita justamente construir, como dije anteriormente, no tiene que ser una ilusión ilusa, valga la redundancia, sino algo posible de ser desarrollado. Y para eso es fundamental incorporar la realidad. ¿Mm? Y los mecanismos que nosotros hacemos frente para poder enfrentar la realidad y para poder hacer frente a la vida son variables, digamos, por supuesto. Lo más sano es ver la realidad en su condición doliente, incluso, ¿no? Para poder dotarla justamente de una condición ilusoria, pero a partir del dato de la realidad. Si negamos la real, si nos afirmamos solo en la condición deseante, digamos, ¿no? Si nos alojamos solamente en su condición de iluso de algo y negamos la fuente de lo real, vamos condenados a la destrucción. Eso significa entonces otro elemento conflictivo, valga la redundancia, asumir entonces la dimensión conflictiva de la realidad. ¿Mm? Lo que sucede en el trabajo terapéutico es algo muy parecido. Los pacientes llegan generalmente, ¿no es cierto?, producto de un sufrimiento, de un dolor, ¿no?, de un dolor psíquico. Sin embargo, lo que hace posible trabajar es que esa persona se pregunte sobre ese dolor. Significa que tenga que enfrentarse, por lo tanto, necesariamente a la condición dolorosa de indagar en sus propios laberintos internos qué ha conducido a esa condición conflictiva. Eso supone otro paso siguiente, digamos, ¿no? Que tiene que dejar entonces de externalizar el soporte de sus dolores en algo fuera de él. Llámese el papá, la mamá, digamos, ¿no es cierto? Los amigos, la mala suerte, los astros, la conjunción astral o la numerología. Soy 8, soy 4, por eso me pasan estas cosas en la vida, digamos, ¿no? Sino que va a tener que ponerla en sí mismo. Y eso significa una condición de realidad necesaria para poder emerger, pero también significa algo que es fundamental, la emergencia y una resistencia, es decir, de algo que se opone a poder asumir esa condición, de algo que se opone a asumir la propia responsabilidad del sujeto en eso. Bueno, hoy día una pregunta que tendríamos que hacernos entonces es, ¿qué tenemos que ver nosotros con lo que sucede, digamos, ¿no? Para no atribuir esto en una pura externalidad a otro. Yo decía en alguna parte que como el sujeto necesita certezas, o todos necesitamos certeza, construimos historias. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día, por ejemplo, está lleno Internet de una serie de teorías conspirativas, digamos, ¿no? Sí, Que claro. intentan explicar el origen de lo que nos sucede, ¿no? Teorías tipo Salfate, ¿no? Es decir, me refiero a situaciones que tienen su origen en una conspiración, ¿no? Bueno, ¿por qué tanta construcción de esto? Independientemente que podrían haber cosas que nos hacen sospechar, pero fundamentalmente por un recurso psíquico. En la medida que las cosas tienen origen y tienen fundamento, todo adquiere una cierta certidumbre, aunque sea horrorosa. Lo que más le tenemos temor, justamente, es que no haya orden, a que las cosas no dependan de nosotros, a que esto sea simplemente una situación accidental, como la de un virus que saltó sobre un animal y que fue a lo mejor comido por un sujeto, absolutamente algo incontrolable. Bueno, estar expuesto a esa condición incontrolable del sujeto es tremendamente arrasador para el psiquismo. El psiquismo necesita instalar sentido a las cosas. El sujeto necesita instalar racionalidades, digamos, que hagan posible sustentar las situaciones en un orden predecible. Y en este aspecto, las teorías conspirativas sirven, porque las cosas son absolutamente coherentes, digamos, ¿no? Ahora, pueden adquirir la coherencia, ¿no es cierto? En el caso extremo, la coherencia del delirante, ¿no? Donde todo adquiere coherencia, ¿no es cierto? Como por ejemplo en la condición delirante persecutoria, digamos, ¿no? Pero que hay un supuesto a la base que está absolutamente errado, de donde surge todo, digamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, si uno tuviera que pensar cuáles son hoy día las tareas que tenemos para el futuro, una de ellas justamente es cómo aprendemos a vivir con esta condición de incertidumbre, de fragilidad,
para que puedan emerger dos resultados posibles. La necesidad del vínculo con el otro como sostenimiento colectivo y personal, y que ese sostenimiento colectivo sea posible ejecutar en virtud de acuerdos globales, ¿no? Hay un filósofo, digamos, que lo nombro simplemente, Habermas, que menciona que justamente la condición dialogante, la condición de vínculo con el otro a través del lenguaje y la posibilidad de acuerdo, es lo único que sostiene, en última instancia. Cualquier otra condición, graficada mediante el poder o la certeza del fundamentalista, digamos, que tiene la noción correcta, va a ser un sostenimiento frágil. Siempre pretendemos arrancar ese lugar, hacia el lugar de que hay otro que tiene la respuesta. Llámese la teoría, llámese el conductor, llámese el líder. Siempre intentamos descansar en otro que nos proporcione esa respuesta para no asumir justamente esa tarea incierta de la construcción colectiva. Pues la construcción colectiva tiene algo de incierto, ¿no? Que tiene que ver justamente primero con el trabajo mancomunado de ponernos de acuerdo, pero además de que como no hay certeza ninguna de un destino al cual hay que llegar, sino que hay que construirlo, no nos queremos arriesgar a no tener certeza también a dónde conduciría ese destino. Y la verdad es que, así como, parafraseando, digamos, ¿no? Como fue el paso de los 40 años por el pueblo, por el desierto, digamos, ¿no? Del pueblo elegido por el desierto, que no tenían claro a dónde iban, pero tenían claro qué es lo que pasó, a dónde iban a llegar, qué sucedió, y sucedió todo lo que sucedió. Nuestra condición es una condición errante en busca de un lugar y de un destino que no sabemos dónde está, cómo termina y cómo se construye. Lo único que sabemos es que somos sujetos errantes, es decir, sujetos exiliados de un origen perdido, digamos, ¿no? Y que en esa condición errante lo que hacemos es continuamente buscar, indagar, para poder construir colectivamente con otros, digamos, ¿no? Bueno, estamos cerca ahora que me dijeron, digamos, sí, dice esta idea para poder conversar. Hay varias preguntas que van surgiendo tanto en el chat como en nosotros, ¿no? Tú hablaste aquí del cajón del olvido, que es necesario, digamos, ir dejando ciertas cosas para poder sobrevivir, ¿no? Y la construcción de la ilusión. Pero de pronto también hiciste mención a algo que es tremendo, que es el desborde del cajón del olvido cuando ya no caben las cosas, ¿no? Ya no cabe meter toda la incertidumbre, esta mezcla extraña entre incertidumbre, esperanza, deseo, violencia, que fue el 18 de octubre, digamos. Después, el COVID mete otro elemento y el fantasma de la recesión económica viene encima y el cajón del olvido ya no cabe nada, ¿me entiendes? O sea, y vivimos esto que las teorías conspirativas se empiezan a deshacer. O sea, se hace muy difícil sostenerse psíquicamente, ¿no? O sea, yo siento que es importante, ahí empieza a aparecer quizás, tú dirás, digamos, el temor sin nombre, digamos. O sea, ¿cómo se le llama a cuando se juntan todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿Qué operación psíquica hace nuestra pobre mente frente a este desborde de temores, ¿no? Muerte, enfermedad, dolor psíquico, todo junto, ¿no? En estos tres acontecimientos que nos ha tocado vivir desde el 18 de octubre hasta la fecha y que no sabemos, como tú has bien dicho en el septiembre, no sabemos cuánto se prolongue. claro, bueno, a ver, lo más corto posible, porque tú preguntas es un tema complejísimo, pero yo diría lo siguiente, si uno preguntara cuál, entre otros tantos que uno podría escribir, es el objetivo del trabajo terapéutico psicoanalítico, por ejemplo, uno tendría que decir, paradojalmente, olvidar. ¿Pero qué significa olvidar? ¿Por qué tendríamos que olvidar? ¿Y qué significa olvido en este sentido? Cuando una persona se enfrenta a una situación traumática, ¿no? Tremendamente potente, es decir, que el aparato mental no puede digerir lo que está pasando, hay dos alternativas. O recuerda permanentemente, ¿no? Como los traumas de guerra, o olvida. Es decir, olvidó. Pensemos ser una persona que fue sometida a un abuso, a una condición sexual o de cualquier orden, y eso se olvidó a la manera en que describe Marco Antonio. Bueno, ¿y de qué se trata el trabajo terapéutico? De una cosa muy aparentemente simple, pero muy compleja. Que recuerde, para que ligue, para que vincule, para que le ponga nombre, para que en ese sentido pueda olvidar. Porque el sujeto que aparentemente borró su experiencia traumática cree que olvidó, pero lo que sucede es que esa experiencia traumática, que no está alojada en la conciencia, que no está vinculada, está absolutamente presente determinando su vida sin conciencia para él.
El olvido real es aquel olvido, hagamos otro símil, en el cual uno puede procesar, digerir la experiencia con el muerto, real o simbólico, y poder enterrarlo. Y podrá acudir, digamos, ¿no? A recordarlo cuando sea necesario, o podrá emerger a su conciencia y podrá no tener ningún temor en recordar eso, pero el mayor tiempo de la vida no está ahí, consciente o inconscientemente activando su vida. Ese es el olvido real. O sea, tenemos que olvidar, pero olvidar supone el procesamiento, el digerir justamente algo para que efectivamente lo olvidemos. Mientras nos hagamos ese olvido, digamos, psicoanalítico, lo otro no está olvidado, está alojado, como dice Marco Antonio, desbordando continuamente, digamos, el aparato y determinando incluso la vida actual, en relación a lo que tú preguntabas. No podemos, nunca tenemos que olvidar que nos vamos a morir. Nunca tendríamos que olvidar que la muerte es un dato que nos determina, porque en la medida que somos conscientes de ese acto de la muerte, y termino con un ejemplo, vamos a poder valorar la vida. Todos hemos tenido, aunque sea un ejemplo ciútico, pero hemos tenido la experiencia de cuando personas cercanas a nosotros mismos, nos hemos encontrado con la muerte ahí, porque nos salvamos de algo, porque alguien iba a tomar un avión y no lo tomó y se cayó. La muerte que estaba ahí, uno aprende a valorar la vida. Es decir, es el ejercicio y el recordatorio de la muerte lo que nos hace valorar la vida. Cuando negamos la muerte, negamos ese dato, digamos, y lo metemos en un olvido al modo del desborde que dice Marco Antonio, negamos esa condición y lo que puede pasar, y es lo que uno se encuentra con pacientes que llegan a los 50, 60, 70 años, y la sensación es, no me di cuenta que la vida se me pasó, que la vida se me pasó. Y en este sentido, ¿por qué? Porque no tenían conciencia de que iban a morir. Vivieron la vida como si ya habrá tiempo para algo, digamos, después, ¿no? Ya habrá espacio para algo. Y no se dan cuenta que la vida se pasó. Y termino con esto. Lo que sucede en este punto es que no hay peor deuda, digamos, ¿no? Del sujeto, que no haberse cumplido a sí mismo. ¿Mm? Y haber vivido la vida, por ejemplo, cumpliéndole a otros simbólicos, reales. No haberse cumplido a sí mismo, o digámoslo al revés, cumplirse a sí mismo significa aceptar de que hay finitud y que por lo tanto tengo que ocupar este espacio que está disponible, que es la vida, mientras esté disponible. Hay dos preguntas, sí. Estaba pensando respecto a esto de asumir, etcétera, y pienso en las redes sociales, por ejemplo, que hay distintas actitudes y todo me encaja con lo que tú hablabas, por ejemplo. Pero hay una situación que ya está definida, ¿no es cierto? Las redes sociales, lo que me decía Marco, regularizan las emociones, hay una desregulación emocional. Entonces, hay estos extremos que tú estás señalando, que cuando tú enfrentas a la persona lo puedes conversar y se produce esta convivencia que dices. Sin embargo, de esa manera, hay un daño de alguna manera que se hace cuando las emociones están, y hay muchas personas que están relacionándose en las redes sociales, en general, conocidas o desconocidas, y las emociones se afloran de una manera que no son sanas, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál sería tu duda en ese punto, tu pregunta? Es decir, ¿cuánto daño? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? O sea, hay una manera, porque hay distintas personas. ¿Por qué sucede esto por el anonimato? Porque no necesariamente son personas anónimas. ¿Es porque están negando todo esto que tú estás mencionando? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, a ver, yo creo que primero una cosa sobre las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, cualquiera de ellas, digamos, ¿no? Tienen Sí. algo que es muy interesante ver cómo ha ido generándose, digamos, ¿no? En primer lugar, cada vez más las redes sociales son relevantes en dos ámbitos. Primero, en la rapidez. O sea, uno está privilegiando las redes sociales, por decirlo así, que funcionan más rápidamente. Y en segundo lugar, la preeminencia de la imagen. Si anteriormente la red social primera fue Facebook, o sea, Facebook hoy día es de los 40 para arriba, digamos, ¿no? O más. Después pasó a Instagram, que es mucho más cercano, digamos, perdón, mucho más cercano en tiempo, pero que privilegia más la imagen. Y hoy día tenemos TikTok, que es casi pura imagen, digamos, ¿no? O sea, entonces la pregunta que podría hacerse, ¿qué significa esto del privilegio de la imagen por sobre la palabra? Twitter es un fenómeno que ya va en decadencia.
desde el punto de vista de las redes. Hoy día lo que la llevan, digamos, entre comillas, y lo que tiene mayor preeminencia entre la juventud son estas redes como Instagram y TikTok que privilegian la imagen, es decir, privilegio de la imagen sobre la palabra. Es una consecuencia actual nuestra, digamos, ¿no? Hoy día son más importantes en la política, más que la concepción de discursos, son los asesores de imágenes, digamos, ¿no? Los que ordenan la política, digamos, ¿no? Porque la gente se constituye sobre esa base. Entonces yo te diría que en primer lugar hay que poner las redes sociales en su ámbito, constructores de imágenes, y de imágenes que pueden surgir a partir de ámbitos de opinión, digamos, ¿no es cierto? Pero que tienen justamente el rédito de que probablemente las redes sociales hoy día se constituyen esencialmente sobre un conjunto de sujetos vociferantes, por decirlo así, que ordenan la gestualidad u ordenan incluso a veces la política, pero que a la hora de lo concreto no tienen mucha relevancia, digamos, ¿no? Sin embargo, ejercen un rol tremendamente determinante en la constitución subjetiva. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día las redes sociales cumplen ese rol de la plaza pública, digamos, entre comillas, que en el ámbito del ciberespacio, que antes podían tener los vínculos humanos. Pensemos, termino con esto nomás, pensemos simplemente en un ejercicio. Si antes, cuando alguien estaba soltero, digamos, ¿no? O quedaba viudo, iba a la plaza del pueblo, digamos, y se paseaba, y todo el pueblo sabía, digamos, que ahí había alguien que estaba queriendo conocer gente, en fin, etc. Hoy día es Tinder o cualquier lugar analógico. ¿Por qué? Porque en un edificio podría haber un hombre o una mujer que podrían estar juntos, pero que ni siquiera se vayan a conocer, probablemente nunca. ¿Qué es lo que ordena tecnológicamente esa conjunción? Un recurso tecnológico, ¿no? Y termino con lo último. Ya, esto nos dijo McLuhan hace mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Y otros más. ¿En qué sentido? En que la pretensión humana, absolutamente ingenua, fue creer que los dispositivos tecnológicos eran una expresión del humano y por lo tanto nosotros podíamos darle a esa condición tecnológica o de dispositivo el rumbo que quisiéramos. Lo que pasaba una cosa radicalmente al revés, que el dispositivo creó condiciones subjetivas, digamos, a la cual nosotros estamos subordinados. O sea, uno escribe en Twitter de manera diferente a lo que puede escribir en Instagram o lo que escribe en un mail. El dispositivo condiciona el discurso. El dispositivo ordena el discurso. O sea, somos sujetos más bien pasivos frente a un condicionamiento de los dispositivos. Entonces, por supuesto que todo esto que tú mencionas tiene que ver con lo siguiente. Por supuesto que las disputas que hay en Twitter son distintas a las disputas que no hay casi en Instagram. Porque el dispositivo condiciona el discurso. Por lo tanto, si asignamos entonces un valor absoluto a ese lugar, nos estamos equivocando en ese recurso, digamos, ¿no? Hay una pregunta del público acá. Dice así: a diferencia de otros momentos, señala uno de los espectadores, hoy lo patológico es la realidad. Y uno de los rasgos subjetivos es la fragmentación. Cada uno es su fuente de certeza. ¿Cómo en esa realidad es posible el sostén colectivo para convertir lo probable en posible? ¿Liderazgos? ¿Cómo lo ves tú? Esta es una pregunta compleja. 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 Los nuevos liderazgos, digamos, cómo manejarse en eso, ¿no? Bueno, uno de las caracterizaciones que uno podría hacer hoy día de la actualidad es lo siguiente, porque esto es largo de explicar, pero a ver, básicamente voy a decir lo siguiente. Uno pudiera decir que efectivamente hoy día la situación actual se caracteriza por esta fragmentación. ¿Qué entendemos por fragmentación? La ruptura de los ejes colectivos, digamos, la ruptura de los lazos colectivos. Porque hoy día estamos asistiendo a un momento de realienación, digamos, de mundo realineado, reorganizado, que es un mundo que todavía tiene el duelo de la ausencia de una utopía colectiva. Anteriormente hablábamos nosotros de la ilusión como un eje necesario para conducir al sujeto, digamos, ¿no? Uno podría decir temáticamente, no sé, que en 1989, por la caída del muro de Berlín, cae la última utopía colectiva, digamos, que condujo a parte de la humanidad. Y desde ahí, como dice Frank Fukuyama, dijo en un momento el fin de la historia, después se arrepiente en nuestro texto Fukuyama, pero lo que está diciendo es que a partir de aquí ya no hay ninguna utopía colectiva que conduzca al sujeto, lo que hay es una primacía justamente de los proyectos privados, individuales. El costo de esa ausencia, digamos, de ilusión, por decirlo así,
ha sido justamente lo que se menciona en la pregunta, fragmentación. Sin embargo, esta ausencia de fundamento que crea la ilusión, pero también el peligro, digamos, ¿no? Como todas las utopías tienen el peligro de convertirse en fundamentalista, digamos, ¿no? O de la rigidez, en fin, todo lo que hemos observado en el curso de la historia, pero una de las consecuencias de cómo el sujeto pide esto son dos. Una, resurgimiento de los fundamentalismos. ¿Por qué resurgen los fundamentalismos? ¿Por qué resurgen nuevamente el problema de las identidades nacionales, digamos, ¿no? Que se pensó que la Europa ya civilizada había dejado de lado, sin embargo, Yugoslavia, la ex Yugoslavia, o las luchas intestinas, digamos, el surgimiento de la identidad nacional, nos muestra que hay algo en el sujeto que necesita sostenerse en un vínculo colectivo. Que hoy día todavía no podemos, digamos, reorganizar, todavía no podemos construir una ilusión que proyecte al sujeto en una dimensión más colectiva hacia un futuro posible. Hay de repente ciertos indicios de la situación que tiene que ver con el esfuerzo climático, digamos, con la posibilidad de poder reconstituir un lazo distinto con lo natural, etc. Pero estamos en este momento más bien arrasados por lo que se ha denominado la globalización, que es básicamente la ruptura de las identidades particulares, que sería otro tema muy interesante, ver cómo las identidades son necesarias para constituir al sujeto, digamos, ¿no? Y más bien lo que observamos acá es una ausencia total y absoluta, digamos, ¿no? de posibilidad de ilusión colectiva, en el sentido positivo de la palabra. Una posibilidad, pues, como alternativa, sería ver si después de esta crisis que estamos teniendo, la humanidad pudiera tener conciencia, de una mínima conciencia, yo soy más bien escéptico, pero una mínima conciencia de que aquí es necesario parar un modo de concebir el crecimiento, el desarrollo, un modo de poder concebir y de abordar los conflictos para poder generar mecanismos distintos de acuerdo. Tenemos algunos indicios, fundamentalmente hoy día a través de Europa, digamos, ¿no? De que hay posibilidad de poder pensar esto de un lugar diferente, digamos, ¿no? Estamos más atrasados en América Latina y por supuesto en Estados Unidos respecto a esta situación. Pero hay indicios que podrían hacer posible pensar que hay un nuevo orden que tendría que restaurarse de una forma diferente, digamos. Y en ese sentido, por supuesto, los liderazgos son esenciales para poder sugerir por dónde podría haber camino de reconstrucción. Hay una pregunta también surge acá sobre esto del qué pasa al quedarse sin una imagen de mundo, sin futuro, ¿no? Tú algo hablaste aquí de que restaurar lo nuevo, que pensando en el verbo, ¿no? Restaurar es nuevo, pero es antiguo. O sea, cuando desaparecen las utopías, se derrumban las utopías, hay una necesidad de volver, una necesidad de restaurar. ¿Qué? ¿Qué? O sea, y además, dijiste al pasado, yo soy escéptico, me encantaría desarrollar ese escepticismo, ¿no? Porque Sí, están los dos elementos. O sea, ¿cómo se...? Sí, básicamente, yo creo que ha surgido hoy día en el mundo, algo que conversamos anteriormente, ha surgido hoy día en el mundo una cierta noción de ese arrepentimiento, digamos, que hemos observado a veces con un terremoto, digamos, ¿no es cierto?, donde la gente le sobreviene una súbita fe, digamos, o una súbita conciencia de sus pecados, ¿no? Bueno, hoy día tenemos algo parecido emocionalmente. El mundo está con la sensación de valorar las cosas que antes no valoraba, de ver cómo hemos destruido el planeta, de ver el daño que le hemos hecho, el desequilibrio que hemos causado, y esa especie como de arrepentimiento casi religioso, digamos, ¿no? En algunos sugerir la esperanza de efectivamente un mundo mejor. Ojalá. Cuando digo soy escéptico, quiero decir que la humanidad ha conocido muchas veces momentos parecidos a esto, digamos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de la experiencia de la Shoah, del Holocausto, tuvimos también la sensación de que el mundo tendría que ser distinto, nunca más repetir aquellos crímenes. Y sin embargo, los crímenes siguieron ocurriendo. O sea, lo que quiero decir es que esto es una lucha permanente de reinstalación de estos criterios contra una fuerza terriblemente destructiva y primitiva que habita en nosotros, no en los otros, en nosotros, que lleva, digamos, ¿no?, a situar esto en la dimensión del conflicto permanente y eterno, digamos, ¿no? Entonces, probablemente lo que va a suceder a lo mejor en 10 años más, cuando esto no esté, es que volvamos, no a la vida de antes, digamos, yo voy a responder algunas cosas que se decían acá, pero tengamos siempre la tentación de repetir nuevamente este crimen permanente, digamos, lo que hacemos. En ese sentido, me escepticismo. Ahora, yo creo que no se trata acá, como alguien decía en una pregunta, de que como no hay futuro todavía posible, tengamos que volver al pasado. Nunca volvemos al pasado.
¿no? Es decir, el pasado al cual volvemos es un pasado imaginario, pero nunca el pasado del pasado que hubo, digamos, ¿no? Ya no podemos volver al pasado, ¿no? Por lo tanto, los aferramientos del pasado serían absolutamente mortíferos. Tenemos que aprender del pasado, tenemos que conectarnos con ese pasado para ver qué de ahí podemos tomar para una dimensión de futuro, digamos, ¿no? Pero no hay, digamos, no, ninguna posibilidad de volver a ese pasado. Lo que hay justamente, en la medida que queramos seguir viviendo, es cómo construir un futuro, en conexión con la historia, en conexión con los datos que hemos conocido. Lo otro, quiero tomar aquí una pregunta que alguien decía, ¿hay algo mortífero o problemático en el afán de colocar todo en palabra y dejar la experiencia de lado? No, no hay nada mortífero y problemático en poner en palabras, todo lo contrario, porque la experiencia es experiencia en la medida que la podemos nombrar. Si no nombramos la experiencia, si no le ponemos nombre a esa experiencia, ¿no? De cualquier orden de cosas, si no la atrapamos en esa palabra, la experiencia se convierte en una circulación corporal de algo que no tiene nombre, digamos, ¿no? Y por ejemplo se deposita en forma de angustia, de síntomas, de cualquier orden. La palabra es lo que hace que justamente aquello que circula en nosotros como pura sensorialidad adquiera existencia. Eso no quiere decir que la palabra va a atrapar toda la experiencia. La experiencia desborda, digamos, la palabra, pero la palabra es un intento de caracterizar esto. Quiero dar un ejemplo. Cuando uno hace un poema a una mujer, por ejemplo, digamos, o a quien quiera, pero en el caso mío, supongamos una mujer, uno puede escribir 60 páginas para decir te amo y puede quedar con la sensación de que no dijo todo, ¿no? Es decir, la palabra es un intento de poder denominar la realidad, pero un intento siempre fallido. Por eso que seguimos siempre escribiendo. Por eso entonces tendríamos que decir que cualquier fundamentalismo que intente hacer una simetría perfecta entre la palabra y la experiencia es un ejercicio condenado al fracaso. Es una especie de fascismo, digamos, ¿no? En esa identificación. Por eso que lo que uno tendría que pensar siempre en esta condición errante que hablaba anteriormente, es que la labor nuestra, como en el trabajo psicoanalítico, es interpretar permanentemente. ¿Qué es interpretar? Saber que nunca llegué a la denominación última de algo, sino que tengo que seguir buscando aquello que siempre se escapa. Menciona aquí a Ana Josefa. Es como si alguien, por ejemplo, pretende hacer una crítica de cine o interpreta una película. Bueno, a lo más va a ser un intento de poder alumbrar una porción de la realidad de lo que supuestamente el autor o el director de la película quiso decir. Pero probablemente tenemos que seguir buscando, y si volvemos a ver la película vamos a volver a encontrar otras cosas distintas, de nunca acabar. Si yo siento que ya dije todo, que tengo la certeza absoluta para denominar la obra de alguien, estoy ejerciendo una labor que es una certeza fallida, condenada al fracaso, ¿no? Y psicótica, digamos. Estoy muy de acuerdo. La certeza apodíptica del psicótico. La psicótica del psicótico. Claro. Ahora, hay una cosa que es interesante en todo esto, ¿no? El impacto social, que es brutal, digamos, en toda esta jornada larga que llevamos de meses, digamos, desde octubre del año pasado. Sin embargo, por lo que tú dices, hace crecer en recursos, algunos recursos psíquicos, ¿no? Pero otros se quedan atrapados y empiezan los síntomas. Y ahí la pregunta es la función de la autoridad, que es muy complejo, ¿no? O sea, porque ¿qué hace la autoridad frente a esta sociedad que está viviendo este desborde, ¿no? ¿Cómo llevar desde la autoridad la calma? O sea, la imagen de que esto va a pasar, este gesto tan elemental que todos hemos tenido con el bebé, ¿no? Ya va a pasar, ya va a pasar. No sabemos si va a pasar, pero de transmitirle la ilusión que va a pasar. ¿Cómo? No sé si lo puede ampliar a lo social, ¿no? Al gran impacto y al gran terror. ¿Cómo ponerle nombre desde la autoridad? No es fácil, digamos, responder esa No es pregunta. fácil. Pero yo diría lo siguiente, tomando el ejemplo que tú decías del bebé. ¿Por qué una madre o un padre, digamos, ¿no? Un sostenedor, cualquiera puede calmar en ese ejercicio que tú describías recién a un bebé? Porque transmite primero una certeza para el bebé de que ese otro, que es los padres, saben, entre comillas, y se arrojan a esa confianza de que hay una posibilidad real, digamos, de tranquilidad y calma. Bueno, la pregunta sería,
hoy día sentimos en nuestra autoridad ese depósito, por decirlo así, de tranquilidad y calma, que nos ordena, que nos calma, que nos tranquiliza. Fíjense tú que una de las cosas que uno podría mencionar hoy día que ha emergido muy potentemente es, y de valorización, de revalorización, basta ver lo que sucede incluso en términos económicos, es la revalorización del sostén colectivo, es decir, del Estado entendido no como el depósito de burócratas, sino que como la patria, digamos, ¿no? Efectivamente representada en el Estado, que nos sostiene, a la cual acudimos casi mágicamente, suponiendo que es la fuente de todos los recursos, y no tenemos la claridad de que finalmente también tiene límite, pero la fantasía es que ahí están los recursos inagotables, digamos, ¿no? Y que solamente la avaricia o la estrechez la que hace que eso no se ejerza. Pero hay una fantasía, digamos, el Estado como un lugar de sostén. Cuando se retira el Estado, y eso lo vemos en nuestros sectores populares, digamos, ¿no? Lo que viene es el dinamismo de lo primitivo, ¿no? O sea, es necesario, por lo tanto, entonces un Estado y una autoridad, por lo tanto, que ejerza su función, ¿no? Que ejerza su función ordenadora y de estructura, para que las cosas pasen. Pero para eso tiene que ser una autoridad que tenga conciencia de dónde está el dolor y el sufrimiento, como en el caso que tú mencionabas del bebé, digamos, ¿no? Para que pueda calmar efectivamente. El virus, por ejemplo, hoy día, yo lo decía ahí en un texto, es tremendamente democrático porque puede atacar a cualquier persona. Ataca a un ministro, o ataca, no sé, a Boris Johnson lo atacó, a ministro acá en Chile, o ataca a alguien que vive en un sector popular. Pero no es democrático en sus consecuencias, porque evidentemente que va a atacar más a quien tiene que exponerse continuamente a trabajar, que tiene que tomar la micro, que tiene que tomar el metro, que tiene que hacerlo, digamos, ¿no? A aquel que puede desarrollar teletrabajo, que puede estar en su casa, o que tiene un sostén. El psiquismo también es resultado de condiciones materiales. O sea, no es lo mismo una infancia donde cada hijo, por ejemplo, tiene, no sé, una pieza para él, a una infancia que crece y se desarrolla al interior donde los padres y los hijos duermen juntos. O sea, lo que va a pasar ahí en términos del psiquismo, la circulación de las conflictivas edípicas, todo lo que pudiéramos agregar va a ser distinto. O sea, las condiciones materiales producen psiquismo también. Entonces, hoy día una autoridad que pueda ejercer ese rol de validación, porque aquí esto es muy importante, muy importante. La autoridad, y nosotros lo sabemos por nuestra relación con los padres, se constituyen de manera muy esencial en la medida que uno autoriza a otro. Por eso lo convierte en autoridad. Cuando esa autoridad no está autorizada, digamos, lo que simplemente va a tener que ejercer la autoridad es la fuerza, para recordar que esa autoridad se ejerce mediante una violencia, ¿no? Si no es así, y esa autoridad no está depositada, digamos, ¿no? en esa autorización que hacen los sujetos, estamos en un peligro. Entonces el problema es cómo lograr esa autorización, digamos, ¿no? Y eso es el problema que tenemos hoy día, de que las autoridades en Chile, y en nuestro país, en el mundo, pero también en nuestro país, están desautorizadas. Y eso puede ser por dos cosas, digamos, por una acción confusa, por una acción de alejamiento de las reales necesidades, digamos, de a quién tendrían que representar, pero también por un discurso de hace muchos años, 40 años, no sé, de desprestigio de las autoridades, especialmente de lo político. Lo político en un sentido global es el acuerdo colectivo para transitar juntos, ¿no? Y ahí todos somos cómplices en ese desprestigio a la cual los políticos pueden colaborar, por supuesto, pero hay un desprestigio permanente de la función política, de la función pública, ¿no? Sí. Es interesante el énfasis que pones, Juan, es permanentemente es en no excluirnos a nosotros, en no dividirnos, ya que hablamos de películas, de buenos y malos. Nosotros tenemos mucho que ver en los procesos. Y asumir eso puede ser la clave de pronto, ¿no? Hay varias preguntas aquí del público, ¿no? A una que viene curiosa es esto que señaló el ministro Mañalich, ¿no? Esto del yo me seduje, que fue tomado medio en broma, digamos, en la red, pero hay algo interesante en eso de la seducción con la ilusión, que claro. Está diciendo. Yo creí que esta era... Él quiso creer y nos arrastró. Claro. Y arrastra, entonces es tan delicado el estado de la ilusión de la autoridad. Exacto. Bueno, la ilusión es bastante... Freud, ustedes saben, digamos, era un judío, pero ateo, ¿eh? Muy ateo. Y él tenía la sensación de que esta ilusión, que era el acto de creer, digamos, de necesitar creer, por una cosa que sería larga de explicar, era una condición estructural humana y que iba a ser casi imposible de derrotar. Estamos arrojados estructuralmente a creer, es decir, a sostener la noción de que hay un otro
que sabe las cosas, digamos, ¿no? Bueno, la seducción es eso. La seducción es la captura del poder que otro hace por una necesidad que yo le otorgo a ese otro. Cuando el ministro, no tengo idea, pero cuando el ministro dijo, me seduje, bueno, tiene que ver con lo que decía Marco Antonio. Probablemente se sedujo porque quiso creer. Era más económico para el psiquismo creer en lo que efectivamente mostraban esas proyecciones que creer en algo que podía ser tremendamente más catastrófico y más horrendo. Ese es el peligro de las seducciones. Las seducciones finalmente terminan siendo aquello que uno quiere encontrar, ¿no? Cuando una mujer me seduce con sus encantos, digamos, ¿no? Es porque probablemente está diciendo o está haciendo algo que es relativamente cercano a lo que yo deseo de esa mujer, ¿no? Mm. A cómo yo deseo verme ahí, ¿no? Claro, el peligro es cuando la realidad simplemente opera y me doy cuenta, digamos, que eso o fue un acto de que yo puse cosas en esa persona, digamos, y no era eso, y la realidad me lo demuestra, o cuando la realidad se infiltra de tal manera que me derrumba todos los ámbitos de seducción. Lo Mm. importante es ver cómo salimos de esa seducción para justamente construir un horizonte real, digamos, ¿no? Mira, hay preguntas sobre el tema de los niños, el tema de los adolescentes, digamos, como, no sé si no es tu especialidad, digamos, pero cómo vemos el mundo adolescente o infantil que aparentemente son nativos digitales, digamos, se enfrentan a este mundo que se digitalizó brutalmente y que está en este mar de emociones y mensajes desregulados, digamos. El, ¿cómo se calma ese mundo también, ¿no? Que es otra turbulencia más. Claro. Que depende de nosotros los adultos. Claro, o sea, yo haría dos distinciones ahí. Primero, evidentemente que el mundo de los niños se construye fundamentalmente a partir del discurso, como dicen Ana Josefa, del discurso que nosotros como adultos instalemos, ¿no? Y ahí yo diría que básicamente, no muy grueso, digamos, tiene que ser un discurso en el cual no niegue la realidad, ¿no? Sería absurdo, digamos, ¿no? Pero que al mismo tiempo no le configure a esa realidad los temores, las ansiedades y los ámbitos que portamos nosotros, digamos, ¿no? Sino que sea una realidad que, teniendo los límites del peligro real que existe, los niños puedan tener la confianza que nosotros vamos a ser como padres capaces de poder controlar y ordenar, digamos, ¿no? Porque esa es la base del soporte de confianza básica que ellos tienen que tener y que depositan además en nosotros. Los niños nos obedecen y nos creen porque suponen, y eso es necesario, digamos, que nosotros portamos una cierta verdad, y eso hay que proteger, digamos, ¿no? El tiempo después inexorable irá dando cuenta que no éramos tan perfectos, ni éramos tan potentes, y producirá y tenemos que tolerar el derrumbe de esa concepción transferencial, digamos, acerca de nosotros. Pero en los adolescentes es distinto, porque los adolescentes están metidos en un mundo de conflicto, de quiebre, también de derrumbe de sus condiciones imaginarias más infantiles. ¿No? Y yo diría que ahí eso no significa que no tengamos que también soportar y ser soporte, a su vez, digamos, de una condición ordenadora y de escucha. Tenemos mucho que aprender de la condición adolescente, digamos, nosotros hoy día. ¿Qué está transcurriendo ahí? Uno de los cortes radicales que se ha producido con eso, cuando tú hablabas de la digitalización, son dos cosas complejas. Primero, estar muy lejanos en discursos y no saber qué está diciendo un adolescente cuando está diciendo algo. Lo tendemos a mirar con el esquema de nuestros reservorios pasados. Tenemos que escuchar más, ¿no? ¿Qué están diciendo los adolescentes? Y en segundo lugar, tratar de acercarnos a ellos en ese punto, ¿no? Porque nosotros tenemos un discurso muchas veces desde el mundo adulto tremendamente condenatorio de las nuevas tecnologías, de los nuevos dinamismos. Voy a hacer dos ejemplos que pueden ser exagerados, pero uno podría suponer que el mismo horror y escándalo que hubo cuando se pasó de la tradición oral a la tradición escrita, todo lo que se iba a perder, digamos, la riqueza, digamos, por poner en la letra escrita algo que circulaba oralmente, ¿no es cierto? O todo lo que pueda haber significado, digamos, en su momento para nosotros, no tengo idea, digamos, ¿no? Cualquier cambio que significó trastocar lo que nosotros veníamos simplemente transcurriendo. Entonces yo diría que aquí estamos en un horizonte muy novedoso, cada vez más acelerado, de un mundo distinto que ya se instaló, digamos. No sabemos si es peor o mejor que el anterior y que el nuestro, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la pretensión un poquito mortífera, digamos, que las cosas del pasado, esa frase que dice, todo pasado fue mejor, es una frase tremendamente mortífera, digamos, ¿no? Es decir, lo que viene de aquí para adelante se va a instalar sobre derroteros que a lo mejor nosotros no manejamos ni conocemos, tratemos de acercarnos a ellos. No tenemos por qué tener necesariamente una acción condenatoria, no sabemos. ¿Va a ser distinto? Sí. Y esa distinción, para dónde se va a conducir, va a depender de muchas circunstancias diferentes, pero no por ser distinto necesariamente es condenatorio, digamos, ¿no?
Mire, ya estamos sobre la hora, lamentablemente. O sea, hay muchas preguntas que se quedaron en el aire y hay temas, vamos a tener que ver en otro ciclo, seguir conversando, Juan, porque... Pero te la vamos a pasar porque ha sido súper ilustrativa, te lo agradecemos mucho, de verdad. No, Creo que... disculpen ustedes, porque ustedes preguntan cosas y las preguntan cosas que son muy potentes, densas, digamos, que es muy difícil responderlas en 2 palabras, digamos, ¿no? Así que... Son las preguntas que ha entregado la gente aquí, Sí, digamos, a los sí. participantes. Le hemos dejado la pregunta a los participantes porque Sí, sí. Sí. A eso me refiero, que las preguntas son preguntas tremendamente interrogativas, tremendamente cuestionadoras, muy potentes, digamos, ¿no? Dan así, tienes mucha columna que escribir. Sí. Y te quiero contar de que a propósito de lo último y lo que tú mencionabas y te preguntaba Marco Antonio, voy a aprovechar, lo vamos a decir igual, pero precisamente preocupados de eso y porque tenemos adolescentes en casa. El próximo jueves nosotros tenemos a una profesora aula, como digo yo, Marcela Momber, que justamente ha trabajado mucho con el mundo digital. Y ella plantea algo de lo que tú dices, ¿sabes? Que conózcalo en vez de demonizarlo, porque usted está conviviendo con eso. ¿Usted cree que son nativos digitales? Sí, en el sentido de que navegan en cosas horrorosas y usted no se entera, por ejemplo. Y esa va a ser nuestra próxima conversación, o sea, que es, como le digo yo, fuera del aula, dentro de la pantalla, porque ahora los niños, comillas, adolescentes, etcétera, están en clases así en la pantalla. Y nos interesaba que una profesora aula, porque te has fijado que la educación como que nunca están, o sea, hay gente muy capaz, no estoy diciendo, pero la gente que está todos los días frente a una aula, está, bueno, vamos a tenerla. Entonces, ese tema lo dejé bien anotadito porque la pregunta y tu respuesta tienen mucho que ver con lo que nos va a ocupar el próximo jueves 4. Exactamente. Que así que puede la gente, si quiere, abrir sus micrófonos para dar un aplauso a Juan. Sí, porque... Si quieren, Muchas gracias a ustedes. Ahí se escucha el grabario. Muchas gracias a ustedes.